Tu ego quizás no sabe las respuestas, pero tu cuerpo y tu espíritu sí. Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Prendete unas velas. Como verán, vamos a hablar de cómo nuestra intuición siempre está despierta y cómo nos ayuda a saber las respuestas, que en realidad el punto es que siempre están ahí, disponibles para nosotros, simplemente cuestiones externas o maneras en las que nos enseñamos a nosotros mismos a creer de que en realidad hay mucha incertidumbre más de la que debería, ¿sí? Entonces, nada, sin más preámbulos, prende unas velas y empezamos. Estamos perdidos, estamos perdidas, no sabemos a dónde ir o qué sigue y qué es lo siguiente que debería hacer con mi vida o qué decisiones tomar. Lo sabes, en el fondo lo sabes. Y quiero que lo toquemos muy a fondo. ¿Por qué se nos enseña a creer que toda respuesta está en el afuera? Siento que hay como una manera de vivir que se nos enseñó colectivamente a depender mucho del afuera, a buscar validación en el afuera, en el mundo exterior, en amigos, respuestas de allá, tengo que encontrar una respuesta del otro lado, respuesta de mi familia, respuesta de mis amigos, respuesta de acá, de allá, de todos lados, menos de nosotros mismos. Y sí, sé que, bueno, pero si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho o lo intenté y no es tan fácil como me estás diciendo. Hay gente que me va a decir, sí, intenté encontrar respuestas desde mí mismo o de mí misma, pero no me sale. ¿Y qué pasa si te digo que lo estás haciendo desde el enfoque equivocado y desde un entrenamiento propio que te hiciste y que la vida te hizo equivocado, que no es el correcto para vos encarar una búsqueda de respuestas? Y lo dice una persona que estuvo bastante tiempo perdida. Hay veces que sí, decimos que busqué, decimos que miré para adentro, pero lo hacemos con ansiedad. Que decimos sí, lo busqué primero las respuestas adentro para después buscar en el afuera y generarme más ansiedad a mí mismo, pero nunca realmente lo hicieron correctamente, lo hicieron con ansiedad, lo hicieron con precipitación, lo hicieron a medias, lo hicieron, sí, de las maneras más vagas posibles con tal de no someterte de cierta manera a la introspección profunda. Porque ahí es donde están las verdaderas respuestas, cuando uno introspecciona profundamente. De hecho, hay un dicho súper famoso de la ansiedad grita y la intuición susurra. Bueno, esto es cierto, pero esto no se llega a alcanzar y a diferenciar, no se alcanza ese susurro si vos no te sometés a una introspección profunda. Hay gente que sí, que quizás lo tiene más naturalizado, el escucharse, a cuidarse uno mismo y seguir su propio ritmo y su propio paso, que tiene una buena relación con sí mismo. Pero hay otra gente que no. Hay gente que te dice, no, sabes que no puedo escucharme a mí mismo y a mí misma y no me sale. No siempre la respuesta está destinada a ser encontrada desde el ruido, desde el seguir la ansiedad, sino que se encuentra primero en calma, como dije, haciendo introspección y también a su debido ritmo. Es muy importante que nos desprogramemos, sí, de esta manera como súper sistemática, que hay muchas decisiones que deben ser rápidas en el momento, para ya, cuando no. Hay muchas decisiones que llegan a encontrarse a su debido ritmo, con introspección, con paciencia, pero hay muchas respuestas que no hay que apurar. No tenés por qué apurar el saber cómo lograr tal cosa. Simplemente hay respuestas que no están destinadas a ser apuradas. ¿Y a qué se debe el por qué apuramos las respuestas? Porque estamos viviendo de maneras muy sistemáticas, demasiado sistemáticas, de que todo tiene que ser rápido y de que no podemos tomarnos una pausa y tomarnos el tiempo de cuidar a nuestro espíritu y escucharnos en esencia, porque no se nos entrena a vivir en espíritu, tipo literalmente nos quieren dormidos. Eso es lo que le hacen a mucha gente, cuando en realidad la respuesta está dentro tuyo, fuera de toda esa ansiedad y fuera de toda esa precipitación que quieres hacer para tomar decisiones. Hay decisiones que tienen que asentarse un poquito para poder empezar a escuchar esas respuestas. Se logra desde el cuidado y el trabajo con el espíritu. Claro, si no te atreves a introspeccionar, o a meterte en tu mundo interno, ¿dónde va a estar esas respuestas? Claro, no las ven.
porque están entrenados a vivir de otra manera que no sea para adentro. El que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Es una frase muy literal, ya que el que sigue buscando respuestas afuera y se ve obligado por sí mismo a buscar validación en el afuera, y no tiene capacidad para revisar su mundo interno, está durmiendo. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que he recomendado en múltiples ocasiones, que habla mucho de, en primer lugar, es muy buena por si quieren empezar a adentrarse en lo espiritual, pero es muy buena porque sí, te adentra en lo que es la introspección. Si los pongo un poco en onda, creo que está dividido como en 5 partes, por así decirlo, o capítulos, que les voy a poner así de manera suelta nombre. Uno es como el sendero de la verdad. Otro es el sendero del silencio, que es el importante al que vamos a ir. Bueno, no recuerdo exactamente cada sendero que había, pero sé que uno era el sendero de la verdad y otro el sendero del silencio. Y justamente nos adentra demasiado a la introspección. Creo que fue de los primeros libros que he leído así como para en mi proceso personal de espiritualidad. Recuerdo como en esa Despertar Espiritual y Noche Oscura del Alma, que me pegó fuerte, que me vio obligado a comprarme ese libro y leerlo. Y creo que nada explica tan bien la introspección como ese libro. Básicamente un caballero se mete en su castillo, en un castillo en particular en la búsqueda de la liberación de su armadura que lo tenía como prisionero. Y bueno, esta armadura es una, ¿cómo es esto? Es una metáfora a la manera en la que el ego y la manera de ser no tan oportunas de uno mismo, medio agrandadas, amargadas o desapegadas, sin amor con la gente, nos puede alejar de las personas. Entonces está como atrapado en esta armadura y bueno, se sumerge en ese viaje, en esa travesía hacia bueno, los diferentes castillos. La estoy haciendo rueda, ¿verdad? Y nada, llega al castillo del silencio, que este castillo lo obliga a estar en silencio. Corta. Me encanta cómo describe el verdadero. Si vos querés escuchar a tu voz interior, tenés que estar en silencio, pero no ese silencio de estoy en silencio y ¿qué sigue? Estoy aburrido, estoy aburrida, qué aburrido el silencio, sino que el silencio que llega a ser placentero y ese silencio que es tan silencioso que te guía. Justamente creo que le pone nombre en el libro a su voz interior, a su yo superior, que creo que le decía, como estuve acá todo este tiempo, simplemente estuvo esperando a que vos estés disponible para que puedas escucharme o algo por el estilo. Amo este libro, es muy cortito, es para niños, es para infantes literalmente, pero es muy lindo. O sea, es un libro al final de todo espiritual que siento que define muy bien la importancia de la introspección. Y bueno, esa introspección entre muchas otras cosas es lo que lo lleva a la liberación de la armadura y a la liberación y la muerte del ego, literalmente. En esta liberación del ego, en esta liberación de la armadura, después de estar mucho tiempo en ese silencio, que por eso digo que hay muchas respuestas que no tienen que ser apuradas, tipo, ¿por qué tenés que apurar las cosas? Tipo, ¿por qué tanto apuro? Literalmente, ¿por qué tanto apuro de encontrar una respuesta? Es como que pasó muchos días en este silencio y gracias a eso pudo lograr finalizar este proceso, gracias también al tiempo en el trabajo interno. La cuestión es esa, que logró separarse de su armadura, despojarse de ella. Y una vez se separó de esta armadura, como que inclusive me encanta cómo resalta el hecho de que empezó a verse más bello, y más joven y más hermoso que nunca, más inocente, simplemente por el hecho de sacarse su ego de encima. Básicamente matar a nuestro ego, estar en silencio y, en pocas palabras, despertar a nuestro espíritu, despertar a nuestra voz interna, a nuestro yo superior y la conexión realmente espiritual con quien realmente somos. Es donde nos lleva
más a la belleza, y esto se lo juro que eh, está chequeado, tipo, el glow up es totalmente espiritual, en verdad. Y nada, lo que más te lleva a, sí, al brillo, a la inocencia y como a la pureza que se menciona en este libro. El plan no era leer este libro y resumirles todo, pero es muy bueno y me encanta cómo resume todo esto. Y nada, básicamente esa pureza que todos tenemos, como que simplemente el ego y esta cuestión ansiosa que el mundo y la vida nos enseñó a vivir de esta manera, como que todo tiene que ser rápido porque estamos acostumbrados a vivir de manera sistemática. Nada, nos saca el brillo, la pureza que todos en realidad tenemos adentro y sobre todo la conexión con nuestro espíritu y con nosotros mismos. Si vos estás ansioso, si no estás en silencio y el silencio te aburre, te agobia, entonces no puedes escuchar a tu voz interna, tu yo superior que tiene todas las respuestas, literalmente todas las respuestas. Por eso digo, tu ego quizás piensa que no tiene las respuestas y que no sabe qué hacer y que todo es difícil y que todo es como decimos todo el tiempo, pero tu cuerpo y tu espíritu sabe qué hacer. Quizás tu espíritu sabe que no quiere trabajar en un trabajo común y empieza a buscar las maneras de crear su propio trabajo, crear un trabajo de manera independiente, a utilizar los recursos que ya tenés y a pensar de otra manera para generar más recursos o vivir de otras maneras, lograr diferentes cosas, lo que vos quieras. Esto se puede lograr desde el silencio. Entonces, nada, creo que me parece muy importante y sobre todo, bueno, les recomiendo demasiado este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Si están por estos procesos de que quieren empezar a conectar más con ustedes mismos, están hartos del ego, están hartos de sentirse perdidos y no saber decidir, bueno, pueden despertar su voz interna que decide, que tiene mayor claridad leyendo este libro que lo recomiendo bastante. Y nada, básicamente eso, quiero que sepan que el ego simplemente es el que se nos mete en el medio y el problema, porque estás acostumbrado a ir con la corriente, a creer que todo tiene que ir rápido, que todo tiene que ir de una manera lineal, así como el tiempo. Cuando no, o sea, ¿quién te dice que vos tenés que vivir de esas maneras? Que el cuidado, que el meterte para adentro no es una forma de vivir, no es otra forma de vivir y bueno, qué sé yo, a veces me parece que podemos llamarlo rebelión, pero quien te dice que no vale la pena la rebelión y no digo que desde el silencio cambies toda tu vida y que seas radical y que todo en tu vida lo cambies escuchando a tu espíritu, porque es uno de los bastantes casos de la gente que es espiritual de repente cambia drásticamente su vida y lo digo porque yo hice eso exactamente. No, a veces quizás simplemente escucharte para adentro y ayudarte a no ver las cosas de manera tan lineal te facilita seguir estando en el lugar que estás simplemente para encararlo de otra manera. Quizás el lugar en el que estás es el correcto, pero la manera en la que la encarás con ansiedad, con miedo, pobreza mental y problemas no es la manera en la que deberías estar en ese trabajo, en esa oficina, lo que sea, en esa fábrica, en ese McDonald's, sino que tenés que aprender a escuchar tu voz interior para poder ver esas situaciones, ese trabajo, lo que sea, con belleza y sí, que te pueda ayudar a encontrar otras alternativas, otras maneras. Como no hace falta que todo sea tan drástico, pero es importante que dejemos y nos revelemos un poco esa manera tan sistemática porque nos generamos ansiedad y la gente se encierra cuando tenés que salirte de ese caminito, aunque sea un poco, para entender que la ansiedad es algo que nos controla, es algo sistemático que nos mantiene dormidos y que la gente encima de poder, nos ponemos Illuminatis, arre, quiere que tengamos, nos quieren con ansiedad y con miedo cuando metiéndonos hacia adentro y no siguiendo tanto la corriente, lo que nos dice la televisión y todo lo que sea, saliendo un poco del molde, desviándote un poco del sendero, vos decís, wow, dentro mío, al final yo sabía qué hacer y tenía más facilidad, o escuchando al otro que vive de manera diferente a mí, de manera quizás más espiritual, me ayuda a esto. No dejar que las emociones y el miedo, la mente, la manera lineal de vivir la vida, de que la vida es esto, las emociones definen tu camino, lo que estás
experimentando, no, simplemente como entender más y tener más dominio de uno mismo, de que en realidad si nos ponemos en observadores, las emociones y lo que está pasando ahora mismo, lo que tus emociones dictan y tu mente, no es algo que realmente dicte tu vida y que te diga con exactitud lo que está pasando. A veces las emociones y la mente con ansiedad lo exageran. Entonces, si tenemos control de la ansiedad, el miedo y nuestras emociones, tenemos control de nosotros mismos, y de nuestro mundo, básicamente. Y nos salimos también un poco del control del sistema en esa manera, sin ser más drásticos de que, como dije, cambien su vida por completo, pero de una manera nos salimos del sistema porque tenemos dominio, de nosotros, y ya no creemos que nuestras emociones y la mente y todo súper lineal que se nos enseña, dicta nuestra vida, y que todo es tan cuadrado, tan caja. Y nada, por último, no quería que este episodio sea tan largo, de una manera más energética y espiritual, así brevemente. Entiendan que, la respuesta sí, siempre está dentro de nosotros. O sea, yo creo firmemente en que nosotros no somos este cuerpo físico, sino que somos algo más y que tenemos como un espacio dentro nuestro que tiene almacenada, toda la verdad, y tenemos conexión con informaciones diferentes, no tan terrenales, y tenemos diferentes maneras de captar, sí, conectar con mayores niveles de claridad, por así decir. Entonces el hecho de que nosotros estemos fijándonos tanto en cuestiones como superficiales y jamás nos miremos para adentro y apresuramos las cosas es una manera egoica. Entonces quiero que se animen a entender que sí, que energéticamente cada persona tiene una verdad energética. Y entonces es como que creo que es cuestión de, primero, de tiempo, y también cuestión de ir sacándonos esas carcasas e ir alineándonos y formándonos en esa verdad energética. Quizás no te tomarías las cosas como te las estás tomando si te estuvieras escuchando y estuvieras alineado con tu verdad energética, con un yo que no es desde el ego. Quizás decidirías súper diferente por seguir tu verdad energética, o por, sí, mantenerte despierto y entender que tienes una claridad más despierta gracias a que te cuidas espiritualmente, que te escuchas a tu alma y tu espíritu, que es en realidad, siento que la verdad de cada uno. Esto físico, esto carne y hueso que vemos es simplemente como una carcasa que nos sirve para movernos en este mundo y vivir ciertas experiencias, ni más ni menos que terrenales, pero en realidad como la verdad de nuestra esencia y la manera en la que deberíamos estar experimentando la vida, o la manera, quizás no es correcto decir la manera en la que deberíamos estar experimentando la vida, porque está bien que vivamos de manera terrenal, pero en la manera en la que podríamos quizás, acudir a, sí, a decisiones o a pensar como antes de reaccionar, es a través de conectar con esta inteligencia o sabiduría, claridad mayor que viene a través, de nuestro espíritu, de nuestra energía, nuestra verdad energética. Hay mucho trasfondo en todo esto, pero sí, simplemente somos energía, somos espíritu, entonces no dejes que el ego te mantenga dormido o dormida, porque es como el nivel uno de la Matrix. Ama tu cuerpo, viví desde tu cuerpo, pero jamás niegues la entrada de tu espíritu y de tu verdad energética. Nos movemos desde tu cuerpo físico, material, pero tenemos permitido acceder a otro tipo de sabiduría y claridad a través de tener despierta una conexión con nosotros mismos, una mayor claridad, espiritual. Sí. Así que atrévanse al silencio y a la introspección, porque toda respuesta ya está ahí, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. No sigas lo que dice tu ego, porque eso es mentira. Si quieren tiradas de tarot o trabajos energéticos, pueden hablarme por el Instagram del podcast, Préndete unas velas podcast, o en mi Instagram, El Brujo Escarlato. Nos vemos en el siguiente episodio de Préndete unas velas. Bye bye.